Bueno, pues vamos a ir empezando. Primero agradecerles que estén aquí. Estamos muy contentas. Este evento es organizado en el marco del 8 de marzo, del Día Internacional de las Mujeres, tanto por la facultad, obviamente, por las autoridades de la facultad, por el claustro de profesoras de género de la asignatura de Género, Violencia y Ética Comunitaria, y por la Comisión Tripartita Autónoma. También tiene que ver la comisión interna aquí de la Facultad de Filosofía y Letras. Y en ese marco, no sé si vieron en lo que se publicó en la página de la facultad, pues muchas actividades, la verdad muy variadas, muy lúdicas, muy de la invención colectiva feminista, ¿no? No sé qué opinarían las profesoras que están aquí. Quiero agradecer a quienes coordinan el área de género y comunidad y también son profesoras de aquí de la asignatura, a la doctora Celia Rueda, a la maestra Mónica Adriana Mendoza. Quiero agradecer a Laura Torres y a Georgina Romero Gaeta, que también son parte del claustro de género de esta asignatura. Hay estudiantes acá que les agradezco que hayan venido, de nuestros grupos. Y como les decía, pues son varias actividades, ¿no? Es invención colectiva, hay talleres, hay para fanzines, se hizo líneas del tiempo, con un recuento sobre todo de las pensadoras críticas feministas, de las teorías críticas de género. Va a haber algunos recorridos que quieren hacer algunas profesoras, pues para explicar todo este material que se ha hecho, ¿no? Y bueno, en ese marco propusimos, y es un verdadero honor recibir en esta facultad la presentación del libro de la doctora Lucía Melgar. Ella pues ha sido parte de las políticas universitarias de transversalización de la igualdad y de atender los casos de violencia de género desde el 2007, 2008. Lucía trabajó en el programa universitario de estudios de género que fundó la doctora Graciela Hierro, una filósofa feminista de aquí de la facultad. Entonces, bueno, creo que hay mucha historia. Podemos hacer un recorrido histórico genealógico de por qué es importante que hoy se presente aquí el libro de Lucía, En busca de una habitación propia, miradas feministas en 11 escritoras latinoamericanas. También agradezco a quienes están del CELA acá que les interesa estos temas. Y primero voy a hacer una breve introducción y luego ya les voy a pasar la palabra a mis compañeras. De hecho, va a estar el libro también aquí afuera, quien lo quiera adquirir. Es un libro que nace de varios talleres o clases de literatura y género que ha estado preparando Lucía desde hace varios años. Y lo primero que yo quisiera decir es que tú has encontrado una forma de contrapedagogías a través de la literatura, como diría citando a Rita Laura Segato, ¿no? Contrapedagogías para poder a través de la lectura, y ahorita van a ver por qué lo digo, estas 11 escritoras latinoamericanas, el cómo quienes lean la obra, quienes lean la biografía también de las escritoras, pues pueden ir entendiendo las desigualdades, la normalización de las violencias, las exclusiones, en una palabra, pues el orden binario de género, ¿no? Jerárquico, heterosexuado, que produce efectos en el proyecto de vida. Por eso Lucía se basa mucho en Virginia Woolf, ¿no? En Un cuarto propio, se basa mucho en El segundo sexo de Simone de Beauvoir, y en otra analista, pensadora, que la verdad yo no la conocía y te lo agradezco, en Linda Noslin, que creo que también nos ayuda como a poner luz en las preguntas por la condición femenina, por la situación de las mujeres, por la invisibilización y ausencia de las mujeres en el ámbito de lo público, de la polis, ¿no? Tanto en las artes, en las ciencias, en las decisiones políticas. Entonces, todas las problemáticas contemporáneas Lucía rastrea en la introducción de su libro a través de Simone de Beauvoir, de Virginia Woolf, de Linda Noslin. También mencionas a las francesas, ¿no? A las materialistas francófonas, que creo que es importante y que nos ayudan a pensar la actualidad y nos ayudan a pensar, no voy a decir dilemas, los problemas de las discusiones feministas del momento, ¿no? De la actualidad, de lo que ha estado pasando, de cómo se ha desplazado el análisis teórico en los feminismos en plural, pero creo que a través de la literatura y de esa forma en que nos va llevando de la mano,
se puede entender, ¿no? Independientemente de las 11 escritoras feministas. El libro se llama En busca de una habitación propia, pues por Virginia Woolf, ¿no? Que me imagino que conocen, que han leído, y que es una de las autoras, de las pensadoras que tú admiras mucho, ¿no? Desde que te conozco has estudiado a Woolf, a Simone de Beauvoir. Y por otro lado, aparte de decir que este libro podríamos encasillarlo, y bueno, no quiero decir encasillar, sino verlo como contrapedagogías, desde el arte, ¿no? Desde otros rubros, ¿no? Desde otras formas de rastrear, a lo mejor más cercanas a lo teórico metodológico que debemos conocer, pero bueno, el hacerlo a través de la literatura, pues me parece fascinante y creo que pocas personas pueden llegar a ese análisis desde las teorías críticas feministas, desde las teorías críticas de género, porque das el salto y con lo que mencionas en la introducción, ¿no? Y otra cosa que quería decir, ya para pasarle la palabra a María Teresa Priego, que también es un honor que esté acá presentando el libro de Lucía Melgar, este curso de literatura, es decir, la justificación teórica que haces con estas tres autoras y sobre todo la condición con Simone de Beauvoir, la ausencia de las mujeres, que nos lleva a entender las no condiciones ni materiales, ni culturales, ni sociales de las mujeres hasta la actualidad, ¿no? El cómo es una tarea siempre pendiente y que lo que hemos ido ganando, no sé, autonomía sexual y reproductiva, paridad, leyes para prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias en todas sus tipologías, ¿no? Violencia digital, violencia política, física, sexual, violencia feminicida. Es una forma de entender por qué ha sido tan difícil arrebatar los derechos, ¿no? En 1993, en la Convención de Viena de Derechos Humanos, que fue la primera vez que en un texto jurídico se dice que los derechos y libertades fundamentales también son de las mujeres, ¿no? Y eso, vean lo reciente que es. Entonces nos ayudas a entender las condiciones materiales, las condiciones culturales, las condiciones sociales, los roles y estereotipos de género, la subordinación, la opresión, de una manera, pues yo podría decir hasta ligera, ¿no? Bueno, yo que manejo un poco más como la parte de la letra de la ley y lo que hemos ido avanzando en los derechos, y creo que a través de la literatura pues es fascinante, y de hecho muchas personas que están en los grupos que se apuntan a la asignatura Género, Violencia y Ética Comunitaria, pues vienen del Colegio de Letras, ¿no? Letras clásicas, modernas, de literatura, teatro y literatura dramática, etcétera, ¿no? Y por otro lado, pues la división entre lo público y lo privado, que creo que lo maneja muy bien las autoras que tú señalas, que por otro lado dices que te costó trabajo, y ahorita que tú intervengas nos platicas, pues seleccionar esas 11 autoras, ¿no? Porque podríamos decir, ¿por qué dejaste afuera a tales? Entonces tú nos puedes decir, ¿por qué decidiste esas 11 escritoras? Y ya por último, esa pregunta, ¿no? Hay una escritura femenina que sigue todavía, pues que sigue discutiéndose, ¿no? Entre los feminismos y entre el mundo de la literatura y el canon, ¿no? Otra pregunta que a mí me gustaría es, ¿cómo ves tú el canon, ¿no? Ese entrar en el monolito del canon masculino, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ya me voy a callar y voy a darle la palabra a María Teresa Priego. Ella es escritora, ella pues ha sido también parte de la lucha feminista en nuestro país, desde, no sé, 3 décadas, o no sé cuánto. Ella también es escritora, más, ¿verdad? Y María Teresa Priego, pues ha participado en crítica literaria, has prologado libros, y bueno, tienes ahorita un programa importante donde a través de una mirada feminista estás llevando, psicoanalista y feminista, estás llevando problemáticas de género, ¿no? A la televisión pública. Entonces, bueno, también hacemos ese comercial, porque si les interesa
muchas de las cuestiones. Aquí es a través de la literatura, pero también a través de, pues, de la entrevista, del testimonio, de la atenta escucha de las problemáticas de género en la televisión pública. Y pues adelante, María Teresa, agradecer que estés acá. Muchas gracias por invitarme a celebrar a la Luchita Melgar, a la que adoro. Gracias a ustedes por estar acá. Me busca de una habitación propia. Todos buscamos una habitación propia. Puede ser la de la puerta que se cierra para poder escribir como en Virginia Woolf, o la del no lugar fronterizo del que habla Gloria Saldúa, o la de la reivindicación de la marginalidad del escribo desde la fealdad y para las feas de Virginie Despont, o como escribe Dalia de la Cerda, desde el Zulu, que es la antítesis del cuarto propio. El Zulu son las alcantarillas y los bordes, porque el cuarto propio, o sea en la realidad iluminado chamagoso, es una habitación interior. Sin ella la escritura no existe. Escribir no es un acto de cuerdos y mucho menos de cuerdas. Me refiero no a redactar con extrema corrección y un cierto encanto, sino a tener una escritura propia que te habita, que es preciso aceptar que te habita y que entonces quizá una pueda habitar. En el indispensable entendido de que quien dice yo escribo, lo dice sin tener demasiada idea de quién es ese yo que escribe. Tomemos como un halago aquello de las locas del desván, la frase que de manera peyorativa se aplicaba a las escritoras mujeres en el siglo XIX, principios del XX. Quizá se necesita no temerla estar loca, loca, para liberar ese desván que es el inconsciente y quedarse allí a su merced, alejada del mundanal ruido, en silencio, poseída por las voces interiores que nos hablan. A Lucía Melgar, alias la Luchita, la tienen poseída las voces de las mujeres, sus vidas, sus escrituras. Ella misma habita su escritura. Por eso estamos aquí y porque la queremos. Hablar hoy de ella es una fiesta. Además de su vastísima cultura y sus talentos, es una de las personas más entrañables, coherentes y leales que conozco. Al mismo tiempo, parafraseando a Monsiváis, sé que hoy seremos la dicha de su desdicha, porque a Luchita no le gusta que hablen de ella. Es más bien callada, pudorosa, rodeada de amores, pero solitaria. Ya escribió En busca de una habitación propia, ahora nos tiene que hablar. Sí. Luchita en la introducción nos habla de la crítica literaria feminista y de la crítica de género, lo que me hace pensar en las elecciones conscientes, teóricas, que vinieron para ella después. ¿Después de qué? No dejemos de lado la genealogía del deseo. Creo que Lucía investiga, analiza y escribe de mujeres porque le sería imposible no hacerlo. En orden de aparición, sí. Primero las tripas. Porque alguna vez... ¿Ya? ¿Se escucha? Sí. Porque alguna vez fue niña y no le acomodó nadita el orden del mundo. Porque le dolió muy pronto la marginación de la palabra femenina. Porque los olvidos literarios tan selectivos la hirieron. Porque ya grandecita, una aprende de temas como la importancia de la representación, tras años de preguntarse, nosotras hijas de los 60s, en las librerías, en los museos, en los cines, ¿dónde están las mujeres? ¿Qué andarán haciendo? Luchita escribe de las mujeres porque es feminista, pero antes que todo porque es una justiciera. Pienso en el feminismo de la diferencia de los años 70 que Luchita cita. En Hélène Cixous, cuando escribe En la risa de la medusa, cito, las mujeres deben escribir de ellas mismas, deben escribir sobre las mujeres y traer a las mujeres a la escritura. Cuando todo comenzaba, cuando las compañeras se desclosetaban de tantas maneras y se descubrían las unas a las otras y aprendían a construir sororidad, esa palabra que con los feminismos jóvenes regresó a la vida y a las calles. Cuando comenzaron a preguntarse, ¿existe una escritura propiamente femenina? ¿Tenemos las mujeres algo distinto que aportar? ¿Qué sucede con este cuerpo mío, que en la realidad es una cuerpa? Como escribe Luchita Melgar, cito, la discusión sobre la escritura femenina no llegó a ninguna parte, pero es una reflexión interesante. Creo que las preguntas del feminismo de la diferencia siguen vigentes. Creo que sigue y seguirá vigente que las mujeres nos preguntamos entre mujeres ¿qué demonios es eso de ser mujer? Y que aunque esta última pregunta parezca tan desprestigiada y de modé, queridas mías, ahí sigue. No solo en nuestra generación, o no, ahí sigue.
Y es a partir de estas preguntas que algunas, incluyo a Luchita en primera fila, nos da por espiar más descaradamente a las otras mujeres. Y sí, hay una cierta especularidad. Basta ver la cantidad de escritoras que eligen la autobiografía o autoficción, declarada o no, y la cantidad de mujeres que corremos a leerlas. A Lucía se le atravesó la literatura y se especializó en el espionaje literario. La búsqueda de la habitación interior es una búsqueda identitaria. Escribir es de alguna manera desnudarse. Para las mujeres durante siglos lo virtuoso, sinónimo de lo deseable, era bañarse en camisón. No solo se ha tratado para las mujeres de la valentía para afrontar las demandas, que pueden ser muy amenazantes, de los modos personales de la escritura y sus contenidos, lo que implicó por demasiado tiempo un riesgo social considerable. Las mujeres escribiendo de los temas que marcan sus vidas, escribiendo desde su piel, desde su carne, pues sí, con esa pena. Hablemos de feminidades sin esencialismos, pero también sin recato. Como decía Lacan, la mujer con mayúsculas no existe. Lo que existe es una mujer más otra, más otra. Luchita elige a dos escritoras muy diferentes entre sí. Nos dice que de manera arbitraria, creo que de manera amorosa, privilegia sus lealtades. María Luisa Bombal, ¿quién sabe de ella? ¿Quién la ha leído? Y a Silvino Campo, a Inés Arredondo, nos llegan junto a escritoras muy leídas como Rosario Castellanos, Clarice Lispector, Carmen Boullosa y Mariana Enríquez, al lado de Elena Garro, cuya obra ha sido leída y desleída según cantidad de batallas editoriales. Las dejadas de lado fueron mujeres irrumpiendo en mundos de hombre, aportando sus diferencias. Todas ellas escriben de temas específicos que nos atañen a las mujeres. Todas ellas indagan, entre otras cosas, claro, las distintas maneras de ser mujer. El espionaje se convirtió para Luchita Melgar en un modo de vida, un oficio que se fue sofisticando hasta los extremos del doctorado. Es una académica, pero en la academia hay personas que escriben bien, hasta muy bien, y hay, como en el caso de Lucía, quien además de escritoras son brillantes académicas. La relación con las palabras es muy distinta. Cuando Lucía escribe crítica feminista, está creando literatura. La palabra en ella no son solo herramientas para transmitir conocimiento, son un objetivo, un universo por conquistar, existen en sí mismas. Para celebrar esta pasión por las palabras, Luchita y yo tenemos a un personaje que es un amor compartido. Juan Cariño, el loco del pueblo en los recuerdos del porvenir de Elena Garro. Juan Cariño vive con las trabajadoras sexuales. Luchita nos dice que va vestido de presidente municipal, es juarista y laico, pero también católico y creyente. Es el defensor de los diccionarios, el responsable de caminar por el pueblo y, cito, levantar las palabras malignas pronunciadas en el día. Una por una las cogía con disimulo y las guardaba en su sombrero de copa. Algunos días la cosecha era tan grande que las palabras no cabían debajo de su sombrero y se veía obligado a salir varias veces a la calle a terminar su limpieza. Juan Cariño cree en la materialización de las palabras, se convierten en realidades, buenas o malas. Es un personaje masculino en el que ningún hombre soportaría reconocerse. Está de nuestro lado, es nuestro. Escribo del trabajo de Luchita y pienso en él. Lucía también recoge palabras malignas, como violencia. Las analiza, las desmenuza y busca soluciones para llamar a la esperanza. Lucía sabe que un día, a fuerza de activismo, de escritura, de denuncia, las palabras malignas dejarán de irrumpir todos los días y habrá otra palabra. Tomará años, tomará décadas que se materialice. Se pronuncia justicia y con esa convicción ella se despierta cada mañana. Gracias. Muchas gracias, María Teresa. Muy sentida tu presentación, de amiga. Sí, sí. No, y te agradecemos mucho que hayas venido aquí a la Facultad de Filosofía y Letras. Pues ahora le voy a pasar el micrófono a Georgina Romero Gaeta. Ella es también profesora aquí de la asignatura Género, Violencia y Ética Comunitaria. La formación de Georgina es en filosofía, aquí en el Colegio de Filosofía. Ella, también has estado dentro de los avances institucionales en la Coordinación para la Igualdad de Género,
que es un área que se formó a raíz de, al mismo tiempo que la asignatura, que se construyó de manera colectiva, la asignatura obligatoria, que hemos hablado mucho de por qué es obligatoria, por qué es un requisito de permanencia, por qué es importante tener espacios para discutir las desigualdades, las exclusiones, el maltrato, las violencias, las prácticas sexistas, machistas, racistas, clasistas, homófobas, etc. Entonces, bueno, somos un grupo pues, que venimos de varias disciplinas. Georgina viene de la filosofía y pues nos hizo también el favor de leer el libro de la doctora Lucía Melgar y de venir a comentar desde su perspectiva, y te agradezco mucho. Pues muy contenta y entusiasmada de estar aquí escuchando y compartiendo. Sí, desde la filosofía pues hay muchas controversias. Por ejemplo, apenas la semana pasada escuchaba a Teresa Rodríguez en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, que planteaba como justo el tema del canon de la filosofía, de qué es y qué no es filosofar, ¿no? Y hay una relación de la escritura femenina. Creo que ese es uno de los temas que a mí me llamaron más la atención. Me gustó muchísimo cuando abordas a Clarice Lispector. Les decía hace rato a mis estudiantes, que algunas están aquí, que yo voy a ser muy poco poética, porque soy filósofa, soy más cuadrada, y van a ver que pues, no tengo como ese don, ¿no? Pero es algo que me encanta, ¿no? Entonces, dentro de este canon, algo que se ha discutido mucho dentro de la filosofía, es que las mujeres que hacen filosofía se acercan muchísimo a la literatura, ¿no? A la poesía y a la literatura, feminizando la poesía y la literatura con respecto al discurso filosófico. Y y luego recuerdo algo, voy a traer algo que se me acaba de ocurrir ahorita, de una obra de teatro de Luis Villoro, que se llama El filósofo de Clara, en el que hay un diálogo entre dos esposos que son filósofos, y entonces él le pregunta algo hacia ella como de ¿cómo le haces para ser tan banal?, ¿no? Y ella le contesta, pues pienso igual que tú, pero le quito las mamadas, ¿no? Entonces, mientras yo leía a Lucía, o sea, me quedaba muy claro eso, porque creo que lo que hace falta, y ya lo decía Aristóteles, es que una genialidad en el filósofo para poder traducir, para poder aproximar esos temas tan complejos y que lleguen como a todas las personas y sobre todo a su sensibilidad. Entonces, yo me centré en dos autoras, Clarice Lispector, por una parte. Me gustó muchísimo ver a Helen Sissoir como lectora de Lispector, ¿no? Esta autora, esta filósofa, yo la he abordado más y la aproximo muchísimo a Derrida. Me encanta lo que se permite hacer con Derrida, juega muchísimo con lo que y traduce a Derrida, y me parece que hace una aproximación muy justa al trabajo de Lispector. Lucía comenta, y yo creo que eso es algo muy importante colocar, porque plantea que esta autora habla de algo que se conoce como escritura femenina. Y esa es una discusión que parece que todas tenemos que tocar siempre. O sea, parece que cuando empiezas a hablar de temas de feminismo y del quehacer y el hacer y el ser, porque también toca el esencialismo de las mujeres en la escritura, parece que siempre antes, con este tema del canon, ¿no?, tienes que rendir cuentas de si las mujeres hacemos las cosas de una manera diferenciada, ¿no? Es decir, como si todo lo que produjéramos, ¿no?, o sea, todo lo que se produce desde lo femenino, entonces ya tiene una huella esencialista otra, ¿no? Y Sissoir lo resuelve y lo coloca en Lispector y lo coloca en otros autores, como diciendo, no, pues hay autores que tienen una escritura femenina, entendiendo lo femenino y lo masculino, más allá del esencialismo, sino como fuerzas de dar sentido al mundo. Entonces, más allá de los cuerpos y más allá de lo innegociable, hay una forma de incorporar, pensando un poco en esto de incorporar el mundo de Merleau-Ponty, ¿no?, de que el cuerpo está tejido con la misma tela que el mundo,
pues es más bien eso, o sea, el sentido que se le da y las aproximaciones. Hace rato justo hablábamos de estos discursos, del discurso logocéntrico, que es muy masculino, que es un discurso que aquí en la Facultad de Humanidades pues tenemos muy claros, ¿no? O sea, por no decir filosofía, ¿no? Sino todas las humanidades y también ciencias sociales que trabajamos juntas, pues que es un sentido, el logocéntrico, como una exigencia que tenemos ahí, ¿no? Un ideal que perseguimos o que nos persigue, o que perseguimos y nos persigue a veces, ¿no? Este afán de univocidad siempre, de un discurso claro, racional, argumentado, lógico, y eso está muy caracterizado desde la masculinidad, desde la historia de un pensamiento logocéntrico o patriarcal. Y creo que justo estas propuestas que rompen con eso, pues yo encontré a dos lectoras, y voy a atreverme a hacer como un ejercicio caleidoscópico aquí, porque pues está Lucía, que nos lee a estas autoras, y leemos a Lucía, las que estamos en la mesa, pero traigo también a otras autoras que han leído a Lispector, y entonces pues vamos a jugar un poquito con esto, sabiendo que no hay discursos verdaderos y que en realidad son aproximaciones siempre, por no llamarles interpretaciones, ¿no? Entonces, una de ellas es Mara Negrón, que comenta sobre la escritura, que tiene una consistencia, que la escritura femenina tiene una consistencia. Dice, es ella quien nos enseñó a escribir entre comillas, ¿no? Es eso que se deja ver, y en ese ver se presupone un saber, pero no es el dedo que apunta a una verdad, ¿sí?, absoluta. O sea, no es un... Si nos damos cuenta, por ejemplo, mucho de lo trabajo que hacemos y que se hace a veces desde la filología es la discusión sobre cuál es la verdadera interpretación de las obras. Bueno, estas autoras, esta escritura femenina se despojaría de eso en un primer momento y diría, ni siquiera voy a tratar de señalar una verdad. Mi discurso no es un discurso verdadero, ¿no?, sino que voy a enseñar a hablar entre comillas. En ese presente del ver no hay una revelación. La marca de la escritura se encuentra tendida entre dos expresiones, dice Mara Negrón, y sus expresiones son el apenas y era más o menos eso lo que había pensado, ¿no? Es como un, pienso en Butler, siempre pienso en Butler, es como un caer en cuenta, ¿no? Es como una reconocibilidad, no es el reconocimiento hegeliano, duro, claro, ¿sí?, ni cartesiano. Es un dibujar, ¿no? Es un mirar de reojo. Un ver sin saber que ha sido la ciudad natal de estas escritoras. Y dice ella justo en este sentido, cuando habla de esta ciudad natal de ambas escritoras, es que siempre hubo un despojo de su natalidad. O sea, pensando un poco en Sisua, que fue argelina, que era una colonia francesa, pensando en Lispector, que nace en Ucrania, pero llega a Brasil desde muy bebé. Pues hay ahí como un primer arrebato, una primera no correspondencia con un nacionalismo, una no pertenencia propia, ¿no?, que les va a generar un movimiento, un impulso, un dislocarse de una órbita y un movimiento nómada, errático, ¿sí?, desde el cual nos van a mostrar cómo ven el mundo. Una segunda autora que me parece muy valiosa y también siempre lleva a todos lados es Mary Torras, española, que, bueno, ella dice, a este eco de la palabra, su miasma, de cierto modo habrá que volver, o sea, siempre es como un ir y venir. Y ella dice que el trabajo del Lispector es caleidoscópico, ¿no?, de ahí esta idea. Porque pues sí, no es como un aparato que nos vaya a permitir afinar la percepción como un miralejo, como un telescopio, ¿no?,
sino ni unos binoculares. El caleidoscopio más bien es ¿qué es? Un medio, ¿no? O sea, como esta escritura siempre va a alejarte de esa realidad, de alguna manera, y al mismo tiempo filtrarla, pero no quiere llegar a ella, ¿sí? Entonces, en este sentido poético del caleidoscopio, pues se registra una realidad, otra, que además siempre puede ser leída y vista desde diferentes perspectivas, ¿no? Dice ella, es una estructura multiclimática, dice ella, Mary Torras, o es que no hay clímax, o es que todo el tiempo estás en un clímax, ¿no? Cuando las lees. Me gusta mucho justo este trabajo que coloca Lucía Melgar, porque todo el tiempo yo pienso, la mirada desde la filosofía o la preocupación que yo persigo, es cómo hacer las cosas diferente. O sea, si queremos un proceso de transformación del mundo, necesitamos aprender desde otros lugares. No solo, o sea, creo que justo por eso Derrida siempre coloca el trabajo de deconstrucción, que no es una destrucción, que no es quemarlo todo, pero que tampoco sigue operando de la misma manera ni con la misma lógica, ¿no? Y creo que justamente lo que nos coloca leer este texto, por lo menos mi aproximación desde la filosofía, tu texto, Lucía, ha sido como encontrar muchas otras formas de andar, de caminar y de aproximarse. O sea, yo creo que esa es la parte valiosa porque tiene que ver con todo este ejercicio de imaginación para crear nuevos afectos y otros sentidos. Entonces, bueno, dice ella que no quiero abarcar mucho. Justamente hay una cita en la que se recupera a esta autora y dice: pero soy caleidoscópica, me fascinan mis mutaciones centellantes y de esa manera las registro, ¿no? Y bueno, y hay una frase también que la coloca que dice: lo que te estoy escribiendo no es para leer, es para ser, ¿no? Entonces, en ese sentido, encontraríamos en el texto una performatividad en la lectura, que también reconocí en Hélène Sissoir, que habla de la lectura, por ejemplo, en voz alta, y de cómo se lee con todo el cuerpo, y de la enunciación, ¿no? Entonces, en realidad, si regresamos un poquito al pensamiento butleriano de la performatividad, y antes, por supuesto, de Foucault y de Nietzsche, en la discursividad todo es práctica. Entonces, la propia lectura, ¿cuál sería la diferencia entre esa ficción y la ficción de la realidad? Esta sería una de las preguntas filosóficas, ¿no? En realidad, mientras seguimos a estas autoras, estamos generando o produciendo otra forma de habitar el mundo. Entonces, en ese sentido, ya no es solamente una lectura, es un ser, ¿sí? Hay una mutación de la propia subjetividad, hay una transformación. Y bueno, para terminar con Clarice Lispector, cito a Lucía Melgar, dice que Benjamin Moser, que es uno de los lectores y biógrafos de Clarice, dicen: toman a la escritura como si fueran a salvar la vida de alguien, como una de las claves para entender la pasión de Clarice por la escritura. La idea de que la escritura puede salvar y transformar la propia vida, pero dice ella misma que cuando escribe está muerta. Y la cita: la vida es una locura que la muerte comete, ¿no? Entonces, también es justamente este sentido de mirar pues desde la feminidad, ¿no? Donde pareciera que entonces la muerte es lo seguro, es lo permanente, y que entonces la vida es una locura, es un atrevimiento, ¿no? Es una pasión. Y hace rato escuchaba también una entrevista hacia Mariana Enríquez, en donde hablaba de algo muy parecido. O sea, Mariana se colocaba con un gran entusiasmo por el humor de las mujeres, ¿no? Por el sentido de la pasión
y de la obsesión. Y yo creo que eso es algo muy valioso, porque pensemos que la obsesión es una, pues sí, o sea, yo lo voy a colocar como una noción que resignifica Mariana Enríquez, ¿no? En donde estamos ahora, yo creo que sobre todo ahora que me toca trabajar con las nuevas generaciones, muy preocupada por todas estas patologizaciones de la salud mental, ¿no? Y entonces estas autoras yo creo que son una propuesta muy importante y sobre todo, o sea, pienso mucho en Mariana Enríquez, para que se aproximen un poquito a cómo la estética recupera el horror, recupera el mal, y nos lleva a entender la complejidad de la mente humana. Porque justo en esta, o sea, me voy a atrever a hacer cosas, ahorita decir que ya luego me critican todo lo que quieran, pero justo este afán de purismo de las nuevas generaciones a mí me parece sumamente preocupante, ¿no? O sea, en el que todo es una patología, todas necesitamos medicarnos, que bueno, sí está bien la medicación, no estoy en contra, pero que parece que siempre estamos buscando así un afán de perfección y de una limpieza mental y del cuerpo. Yo veo una gran preocupación en las nuevas generaciones porque tienen ansiedad, porque tienen depresión, ¿y qué pasaría con la literatura, con la filosofía y con el arte si todas las personas estuviéramos medicadas y no estuviera este espacio de la estética, de lo grotesco, del mal, del terror, del casi, del caer en cuenta, de la aproximación? O sea, ¿qué pasaría, ¿no? O sea, a mí ahí me parece que es algo que con ética, por supuesto, y que desde los feminismos y las teorías de las disidencias se tiene que recuperar, ¿no? Veo justo en el tema, bueno, leyendo a Mariana Enríquez un poco sobre estos temas, cuando habla de la sensualidad, de la sexualidad, de la pasión, insisto, ella misma recupera la noción de obsesión, ¿no? Y se declara a sí misma como obsesiva para poder crear de una manera minuciosa y enfocada su obra, ¿no? Entonces, de repente esta limpieza del discurso y esta claridad sigue siendo logocéntrica, y yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con todas estas patologías en las que el cuerpo, la mente nos parecen tan otras, y tenemos siempre que estarlas revisando y qué estamos buscando realmente, ¿no? Entonces, pues yo me quedo aquí porque quiero escuchar a mis otras compañeras, y muchas gracias, Lucía. Yo voy a seguirte leyendo y releyendo porque ahí hay muchas propuestas. Gracias, Georgina, por tu cuidadosa lectura, y sí, vamos a seguir releyéndote. De hecho, queremos que sea material para nuestra asignatura de género, violencia y ética comunitaria. Igual ahorita nada más me voy a dar a la tarea de leer a las autoras, ¿no? Por quienes llegaron después. Ya habló Georgina de Mariana Enríquez, ya también nombró María Teresa, María Luisa Bombay, también está Silvina Ocampo, Rosario Castellanos, que ya la nombró también María Teresa, Elena Garro, Inés Arredondo, Clarice Lispector, que nombró Georgina, Cristina Perirossi, Carmen Boullosa, mexicana, que me imagino que han estudiado aquí en la facultad quienes están en letras. Y luego tiene otro capítulo que se llama Feminicidios, antes de Mariana Enríquez y de Alejandra Costamagna, ¿no? Que son escritoras pues contemporáneas, ¿no? Como decía muy bien de Mariana Enríquez, a mí me angustia leerla, ¿no? He ido poco a poquito porque sí, creo que es muy potente y creo que puede servir mucho para estudiarla acá en clase y sobre todo en humanidades y ciencias sociales. Pues ahora le paso la palabra. Y le agradezco también mucho a Laura Torres. Ella también, la maestra Laura Torres, es profesora de nuestra asignatura obligatoria, requisito, para que sigan su carrera. Pero bueno, lo que queremos desde el claustro de género es que sea disfrutable, ¿no? Que podamos discutir muchas cosas y sobre todo que podamos discutir cuestiones que les atraviesan sus cuerpos, sus corporalidades, su subjetividad. Como decía Georgina,
su ansiedad, sus miedos, su depresión, hacerlo en colectivo, ¿no? Es parte de esta asignatura que debemos impartirla y debemos buscar un diálogo colectivo para poder realmente transformar, ¿no? Transformar nuestra facultad desde adentro, llevar las teorías críticas feministas a la aplicación para transformar. Bueno, ya le paso la palabra a Laura. Bueno, nada más te presento, Laura. Tú eres profesora, aparte de la asignatura de género, eres profesora del Colegio de Desarrollo y Gestión Interculturales, es antropóloga, se ha especializado desde la antropología pues, en las violencias de género, en las exclusiones, en las desigualdades, y por eso esa mirada interdisciplinaria o transdisciplinaria del libro de Lucía Melgar, creo que es interesante, ¿no? Aquí en la facultad. Adelante, Laura. Bueno, pues muchísimas gracias, también muchísimas gracias por esta invitación, tanto a Lourdes como esa posibilidad de estar aquí con Lucía Melgar, porque yo más que hoy estar, ¿no? Hablando en torno y leyendo, ¿no? Algunas de las cosas tan interesantes de este libro, es un poquito esto que yo muchas veces hago dentro de la propia clase, ¿no? Y que en este momento tengo esa grandísima posibilidad. Cuando dando clase, ¿no? Pido que lean algunas lecturas por allí, siempre hacemos un ejercicio donde les pido qué más le preguntarían a la autora, ¿no? Si pudiéramos tener esa oportunidad, ¿no? De tenerla aquí. Y hoy qué mejor momento, ¿no? Que poderle preguntar, ¿no? Bastante de lo que me llevó, ¿no? A pensar. Una vez que agradezco muchísimo, ¿no? Poder descubrir este libro, porque le decía hace un momento que de entrada lo que son las historias de vida y las biografías siempre me han interesado. Y en este momento poder conocer, ¿no? También un poco de lo que a estas mujeres, ¿no? Que nos trae acá Lucía, cómo es que vivieron, qué les llevó a escribir de esa forma. Precisamente como decía Georgina, muchas veces esas depresiones, esos dolores, esas angustias, ¿no? Que les llevaron a plasmarlo, ¿no? En la letra, y lo interesante que eso es. Por ahí también ya Lourdes mencionaba a Linda Nostlin, que en alguna de las materias que doy a veces la trabajamos, precisamente porque son esas autoras que también nos llevan a reflexionar sobre las artes, ¿no? Y el papel también de las mujeres, no solo en la literatura, sino también en las imágenes, ya también lo decían hace un momento, en esa falta de encontrarnos de pronto reflejadas en los museos, en las obras de arte, ¿no? Que es parte también de lo que trabajamos en algunos de los espacios. Y entonces, bueno, de entrada, así este libro, ¿no? Y pensando justamente en su nombre, ¿no? En busca de una habitación propia, yo pediría, ya después, ¿no? Cuando Lucía ya intervenga y nos comente y nos comparta un poco más, es preguntarle también cómo hizo y en qué momento encontró esa habitación propia para escribir. Y no solo eso, ¿no? Sino en algún momento también otra de las autoras menciona, no solo se requiere el espacio, sino también el tiempo, el silencio, importantísimo, que muchas veces como mujeres, ¿no? Y que sabemos en torno a los cuidados, estamos entre escribir, ¿no? Pensar, trabajarle, pero al mismo tiempo teniendo que atender mil otras cosas. Entonces, ¿en qué momento encontró su propio espacio? ¿De qué manera llegó hasta ahí? ¿Cómo lo logró? ¿No? Porque en esto sí me parece algo importante, ¿no? Y que ahí sí voy a retomar, ¿no? Justamente lo que nos comparte Lucía, ¿no? En una parte donde retoma a Virginia Woolf y dice algo importantísimo también, ¿no? Que está faltando dentro de esto y ahorita lo veremos. Dice: la noticia de mi herencia me llegó una noche, más o menos al mismo tiempo en que se aprobaba una ley que les concedía el voto a las mujeres. Una carta de un notario cayó en mi buzón y al abrirla me encontré con que mi tía me había dejado 500 libras al año por el resto de mis días. De las dos cosas, el voto y el dinero, lo confieso, me pareció mucho más importante. Podríamos preguntarnos por qué. Lo que Woolf defiende es que la independencia económica les da autonomía a las mujeres. Sobre todo, les da la posibilidad de decirles a los hombres lo que piensan.
Y esta parte también me parece valiosísima, porque es parte también de lo que trabajamos en esta materia, ¿no? Que ya hemos mencionado, ¿no? Y que nos trae hoy por aquí, cuando señalamos esa grandísima desventaja que tenemos, a veces incluso hasta para decidir dónde queremos ir a comer. Quien paga podrá decidir más fácilmente. Si yo puedo tener, ¿no?, todo el suficiente dinero para pensar, quiero viajar, quiero hacer esto, les invito al resto, pero yo puedo decidir, ese es un grandísimo paso. Y esa es una diferencia inmensa a la que todavía nos enfrentamos de manera muy grande, incluso en la universidad, ¿no?, en esta universidad, donde ya hemos avanzado bastante en género, pero nos falta mucho todavía, ¿no?, por seguir trabajando. Entonces, bueno, por eso les digo, ¿no?, este libro es utilísimo para todas las materias que estamos dando hoy con enfoque de género, en especial, ¿no?, para la que damos, ¿no?, dentro del claustro de género, violencia y ética comunitaria. Luego de ello, bueno, me llevó también a pensar algo que también ya Georgina estaba comentando. El hecho de que son distintas autoras, algunas de ellas también hoy un poco complejas, ¿no?, como precisamente Mariana Enríquez, ¿no?, que ya también he escuchado eso por generaciones mayores, la dificultad de acercarse, ¿no?, a esas propuestas, pero, y entre ellas mi hija, las nuevas generaciones, bueno, son fans de Mariana Enríquez, ¿no? Están leyendo todo lo que ella produce, e incluso he sabido, ¿no?, que hay las largas filas para poder ir y que les firmen, ¿no?, el libro. Entonces hay que ver precisamente en ello, ¿no?, qué es lo que está diciendo que de pronto otras generaciones no logramos comprender o acercarnos a ello, y que eso es importantísimo y valiosísimo además cuando damos clase, ¿no?, porque ahí yo también siempre les digo, yo aprendo de las nuevas generaciones, toda esa experiencia y esa mirada que tienen desde sus propias edades, desde el momento y el contexto en el que está tocando vivir, es distinto al mío. Las preocupaciones mismas, no esas luchas que tuvimos. Entonces, por ello mismo es importante, ¿no?, cómo nos acercamos a esas otras autoras que están proponiendo, ¿no?, otra mirada del mundo. Luego de ello, bueno, también, ¿no?, dentro de esto, yo preguntarle a Lucía, este es un libro que surge precisamente de un curso, ¿cuándo dará otro más?, ¿no?, porque me interesaría muchísimo volver a escucharle. Y en esto me llevó también a pensar, ¿no?, en una colección, la de Vindictas, ¿no?, que es importante porque está precisamente retomando a muchas autoras que han sido a veces descuidadas, olvidadas, invisibilizadas, y que, bueno, es parte, ¿no?, de lo que la UNAM está haciendo en cuanto a recuperarlas. Entonces hay muchas más para seguir haciendo dentro de esto una colección grande, ¿no? Aquí nos presenta, ¿no?, a varias de las autoras importantísimas, pero tenemos muchas otras que a mí me gustaría mucho poderla leer desde Lucía, ¿no?, así desde su mirada, desde su trabajo, como crítica además, ¿no?, de la literatura, y poder disfrutarlas, ¿no?, y poder además traerlas, ¿no?, y poder compartirlas con el resto. Luego, bueno, algo, ¿no?, que también, pero desde luego es parte de la formación también de Lucía, ese rescate de la historia, ¿no?, de las mujeres, que también lo sabemos mucho, ¿no?, cuando hablamos también incluso, ¿no?, dentro de la propia facultad, quienes están en el área de historia, cuando vemos a quienes están leyendo, y que eso además pasa, ¿no?, también en el resto de los colegios, a quienes están leyendo y por qué está faltando, ¿no?, la historia de las mujeres, pero también lo complejo, ¿no?, de reconstruir esas historias, dado que muchas veces es necesario ir a los archivos, buscar en cartas, ¿no?, buscar en documentos antiguos, pero también, ¿no?, tener todo ese tiempo para poder rescatarlas y presentarlas, porque de que se ha hecho mucho trabajo desde las mujeres, desde luego, pero finalmente está también quien escribe, ¿no?, quien finalmente tiene ese poder para poder publicar, para poder distribuir, para poder hacer que se escuche su voz. Otra parte importantísima, ¿no?, dentro de este libro. Luego de ello, bueno, también otra cosa, ¿no?, que va muy enlazada con esto precisamente, ¿no?, el rescate de la historia de las mujeres. El hecho de que muchas veces aparecieron como la esposa de tal, ¿no?, o la hija de quién sabe quién,
¿no? En algún momento también me tocó, ¿no? el preparar una exposición precisamente tratando de rescatar a mujeres, por un lado mujeres que participaron durante el movimiento de independencia o el movimiento de revolución, y era lo difícil, ¿no? Muchas de ellas estaban bajo los apellidos de los hombres o así, ¿no? Incluso sin saber sus nombres, ¿no? Donde es importantísimo rescatar ello. Entonces, bueno, es parte también de lo que nos comparte Lucía en este libro. Otra parte que me llama mucho la atención, ¿no? Y que me parece que es interesantísimo hoy es el ver las distintas miradas que tenemos, ¿no? Cómo un mismo libro nos lleva a esas distintas lecturas y que incluso es lo importante, ¿no? De cuando un libro nos permite en este momento compartirlo aquí entre nosotras, ¿no? Desde nuestras distintas miradas. Pero luego, ¿qué sucederá cuando en un año más, ¿no? Un poco más para adelante, lo volvamos a retomar? ¿Qué otras cosas más le vamos a ir descubriendo? Porque eso nos permite este libro, ¿no? No es solamente el retomar, ¿no? La literatura, ¿no? De cada una de las autoras, que es importantísimo para también una forma de guía, ¿no? De qué será lo primero que yo tengo que ver y qué en especial, ¿no? Revisarle, sino además esa parte importante que yo ya mencionaba, ¿no? Conocerlas a las autoras y entenderlas, ¿no? Y profundizar en esa vida de cada una de ellas. Luego de ello, bueno, yo pensaría también en algo que también me llamó a mí la atención y que ya también lo mencionaban, esas palabras malignas, ¿no? Que de pronto las utiliza como muy a menudo, ¿no? Que va diciendo, tal era aterradora, o en aquello era terrible, y entonces qué interesante, ¿no? Porque es también la manera en que Lucía se acerca a esas distintas autoras que está revisando, y eso también es importantísimo, ¿no? En el lenguaje, ¿qué decimos y cómo lo decimos? Que a veces es difícil encontrarlo, pero que bueno, que es parte, ¿no? Dentro de lo que, muchas veces dentro de lo que es incluso el análisis del discurso, de contenidos, pero más allá de esto también, ¿qué cosa nos transmite al usar distintas palabras, ¿no? Y qué nos hace sentir a partir, ¿no? De lo que nos está mostrando en este libro. Y otra cosa que también me llamó la atención, ¿no? Y que me da mucho gusto, ya conocía de la editorial Grano de Sal, ¿no? Porque conozco a quien fundó esta editorial, pero no me había topado, ¿no? Con un libro de esa editorial, cosa que me parece también bien interesante, ¿no? Ver que se estén trabajando también estos temas dentro de la editorial, ¿no? Que es también permitir abrir otros espacios, ¿no? Y no los que ya ¿no? comúnmente conocemos precisamente por ello, ¿no? Las grandes editoriales, ¿no? Que mueven ciertos temas a ciertas autoras o en su gran mayoría a ciertos autores, cosa que también me parece importantísimo y que por eso también recomiendo muchísimo, ¿no? que lo puedan conseguir, ¿no? Y si está por acá, pues qué mejor. Y por último, ¿no? Ya casi, ¿no? Para poder dejar, ¿no? Este espacio para que Lucía nos pueda compartir, ¿no? También sobre esto y un poco de las preguntas que yo fui haciendo, es precisamente el que, además de las autoras, ya lo decía Lourdes, tiene este capítulo sobre feminicidio, ¿no? Estamos a pocos días, ¿no? De 8 de marzo, y sabemos que es uno de los graves problemas que estamos enfrentando en México, ¿no? Tristemente y desafortunadamente, día con día se ha vuelto, ¿no? Parte de una noticia que no debemos naturalizar, no debemos normalizar. Lo que tenemos que hacer es trabajar, ¿no? Incluso como lo estamos haciendo a partir de la materia aquí en la facultad, hasta que logremos cambiar esto, ¿no? Porque no puede ser, ¿no? No puede haber ni una más ni una menos. Y además, ¿no? Dentro de esto, precisamente por eso digo, es un libro que me es muy valioso también para las clases, porque al retomar el tema de feminicidio, ¿no? Me llevó también a compartirles, ¿no? Que recién en otra de las materias
Vamos a trabajar sobre un artículo que ellas produjeron tanto Lucía Melgar como Emanuela Borsacielo, que también está por acá, sobre el caso Narvarte, ¿no? Y la forma en que los medios de comunicación abordan estos temas, ¿no? Otra parte importantísima, ¿qué hacen los medios de comunicación cuando hablan del tema de feminicidio, ¿no? ¿Cómo lo abordan? ¿Cómo lo manejan hacia el resto de la gente? Y ya por último, ahora sí, el tema de la complejidad de la mente humana, ¿no? Importantísimo también, ¿no? Porque lo vemos aquí en cada una de esas historias, ¿no? De origen, de vida de cada una de las autoras, y lo podemos compartir también, ¿no? Entre quienes estamos hoy aquí. Cómo nos enfrentamos al mundo que estamos viviendo hoy, a todo eso también que ya decía yo, es todo eso que mueven, ¿no? Los medios de comunicación, la manera en que lo dicen, la manera en que lo cuentan, pero también encontrar en la lectura esos espacios, ¿no? de tranquilidad, de gozo, ¿no? Ese espacio que nos lleve incluso a esa habitación propia, a ese tiempo, ¿no? A ese tiempo que nos permita la reflexión tranquila y en paz, y sobre todo cuando se hace una buena lectura. Entonces, bueno, pues otra vez muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias, Laura, por tu lectura, por tu mirada, por tus comentarios y preguntas a Lucía, que ahorita le vamos a pasar la voz, pero antes de eso quiero también comentar que el capítulo de feminicidio de Lucía, pues es que Lucía, tú estuviste detrás desde los casos de Ciudad Juárez a finales del siglo pasado, ¿no? El que se visibilizara, el que se llevara a cumplir las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que hubiera un delito, un tipo penal de feminicidio. Teníamos la violencia feminicida como una de las tipologías en la ley, en una ley administrativa, ¿no? En la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero había que llevarlo a que fuera un tipo penal, ¿no? Un homicidio agravado, y sobre todo nombrar el horror, nombrar la violencia letal, por el hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces, creo que no eres una improvisada en el tema del feminicidio, y a mí me pareció muy importante que tengas un capítulo o que abordes el tema en el libro. Y también me gustaría preguntarte por qué, ¿no? ¿Por qué entre las 11 autoras decidiste tocar ese tema en este libro, tú como crítica literaria, pero también como activista, como escritora, y como pues luchadora feminista, para erradicar las violencias, pero sobre todo, y desde que te conozco te ha interesado mucho, pues poder mirar desde muchas perspectivas y complejizar la violencia letal, la violencia feminicida, ¿no? Entonces, bueno, pensé que era importante que supieran que Lucía es una experta en la violencia feminicida, en el tipo penal, en cómo visibilizar y nombrar para politizar el que se prevenga y se erradique esta cuestión que sigue tan vigente, ¿no? 10 asesinatos de mujeres todos los días en nuestro país, 11 asesinatos. Bueno, pues te paso la palabra, Lucía. Bueno, antes que nada agradecerles a todas y todos su presencia, a mis colegas sus generosos comentarios sobre el libro, sus preguntas, sus reflexiones. Yo aprendo de todo lo que ellas están diciendo, y de veras se los agradezco de corazón, porque siempre es interesante saber que alguien nos lee, y además que le provoca reflexiones o comentarios, etcétera, ¿no? Entonces realmente se los agradezco muchísimo. A Lourdes Enríquez, a Brenda también por organizar este evento, y de veras para mí es un honor estar en la UNAM. No lo digo nada más porque como fórmula, sino porque yo estuve aquí y pienso que es una gran universidad, y estoy muy contenta de poder hablar con ustedes. Bueno, hay varias cuestiones que me han preguntado directa o indirectamente. Entonces, primero, este libro surge de un curso, ¿no? De un curso que di para la casa 100 años de soledad, que me invitaron a dar un curso sobre escritoras. Yo escogí las escritoras, como bien digo en el prólogo, pues es difícil decir por qué, ¿no? Y voy a poner que es arbitraria. La verdad que sí es arbitraria la selección, porque podía haber puesto 20 o podía haber puesto 10, pero me daban 12 semanas, entonces mi introducción más las 11 escritoras, ¿no?
y creo que si incluyo las que están en feminicidio serían 12, pero bueno, porque ahí puse varias. Pero en todo caso, digamos, la idea fue, y a mí lo que me interesa es difundir la escritura de lo que yo considero grandes escritoras o escritoras que escriben de una manera interesante para todas y todos nosotros, que trabajan la palabra, ¿no? Me interesa mucho ese tema de la palabra, como decían antes, el tema de Juan Cariño, sí, efectivamente es un personaje para mí muy entrañable, de Elena Garro, y que esta figura, ¿no? De un ser que va persiguiendo palabras peligrosas y que se emociona con la palabra confeti o con la palabra cohete, etcétera, porque eso es luminoso, pues es como muy ingenuo, pero al mismo tiempo es muy real. Cuando hacemos análisis de discurso también puedo decir, bueno, a ver, se están usando estas palabras que están fomentando la violencia, que están fomentando la discriminación, que están estigmatizando, ¿no? O palabras que son incluyentes, en ese sentido, por eso es tan importante el lenguaje de género, y yo tengo un particular interés por la literatura, ¿no? Entonces, estas me interesan las autoras que sí trabajan en el lenguaje, que saben lo que están haciendo, que están buscando nuevas formas también de contar, ¿no? Una nueva forma de contar es la de Bombal en su época, donde estuvo en Argentina y tuvo contacto con escritores de lo fantástico, también con Borges y otros, y que empieza a hablar sobre la condición de las mujeres de su época y a criticarla no de una manera panfletaria ni muy explícita, pero habla de temas que simplemente al hablar de esos temas está haciendo algo distinto. Habla del cuerpo, habla de la sensualidad, habla de la relación de las mujeres con la naturaleza. En su época eso no se hablaba de esa manera desde las mujeres, y los hombres hablan de otra manera, no hablamos de la misma. Yo creo que sí hay una diferencia entre las escrituras, es la diferencia entre miradas y entre experiencias más que nada. Por eso me importa mucho quiénes están escribiendo, dónde están, en qué contexto, porque son las experiencias que tienen las que van marcando lo que van escribiendo de una forma u otra, no que sea representar la realidad que vivieron, pero a partir de esa realidad pueden decir unas cosas y no otras. Y en filosofía, que estabas hablando de las filósofas, por ejemplo, para mí una gran filósofa es Hannah Arendt, y me importa mucho decir de dónde viene, por qué escribió eso, por qué escribe sobre Estados Unidos, ¿no? Porque toda la visión que tiene de la democracia pues viene de su formación. Sí tenemos que saber quién está escribiendo, sin que eso sea esencialista, ni que sea que su nacionalidad la define, eso no. La definen sus experiencias o la van moldeando sus experiencias, ¿no? Y creo que eso es un tema que a mí me interesó transmitir en este libro. Si hablamos de Silvina Ocampo, que mencionaron también, pues estaba escribiendo algo diferente en su época también. Escribe sobre personajes marginales, pobres que se encuentran en un parque, sobre gente llamada loca, entre comillas, me interesa mucho eso que dijiste. O sea, los personajes, los amores felices son aburridos, si lo piensan, ¿no? Se casaron y fueron felices y ya. ¿Y qué pasó después? Los amores desgraciados son más interesantes. No les deseo amores desgraciados a nadie, pero esa es la verdad. Si no le pasan cosas a la gente, no va a vivir algo interesante, digamos. Aunque podemos hacer una vida interesante de alguien al quien no le pasó nada, como hace Clarice Lispector con la pobre protagonista de La Noche de la Estrella, ¿no? O sea, La Hora de la Estrella. Porque a ella no le pasa nada, pero tiene deseos. O sea, entonces el deseo también forma parte de lo que hace interesante la vida. Desafortunadamente sus deseos se frustran, ¿no? Y tiene una vida, o sea, Clarice Lispector en eso es genial, porque logra de un personaje, que le podría decir es una nulidad. ¿Por qué escribe sobre ese personaje? Porque es un gran personaje, porque nos muestra cómo se vive en la más grande precariedad y cómo ahí se puede soñar. Y esta mujer además trata de ser culta, oye la estación te da la hora, ¿no? Y entonces le comenta a su novio, oye, tú sabes que el color tal quiere decir tal cosa, o cualquier cosa que, digamos, es irrelevante, ¿no? Como si ustedes leen un Twitter sobre, no sé, la vida en Australia y se lo comentan a alguien como la gran noticia, pues para ella igual, ¿no? Pero es que está tratando de entender el mundo desde su lugar, con sus elementos, ¿no? No tiene otros, pero tiene eso. Entonces,
estas escritoras no todas escriben de la misma manera, no todas innovaron del mismo modo, pero para mí todas sí innovaron en el sentido de buscar una nueva forma de decir las cosas, de crear una literatura fantástica, que es lo que hace Ocampo, por ejemplo, y que retoma Enríquez de otra manera. O sea, también ahí fue a propósito juntar a Enríquez y a Pombal con Costa Magna, porque dije, es como hay una relación entre ellas de alguna forma a través del tiempo, más allá de la nacionalidad. Y hablando de Enríquez, por ejemplo, yo no soy fan de la literatura del horror porque me horripila, o sea, me cuesta trabajo leer, ¿no? Pero me acerqué a Enríquez porque dije, ¿por qué esta autora es tan leída? Y además, Enríquez se alimenta del cine del horror que yo no veo, ¿no? Yo he visto algunas películas muy fuertes que me dejan temblando, pero el cine del horror, así la violencia gráfica en mis narices, no me gusta, ¿no? Lo evito. Y Mariana Enríquez se alimenta de eso, pero tiene una forma de trabajar el lenguaje que es espectacular. O sea, logra transmitir el miedo sin necesariamente hacer una película gore ni un cuento gore, ¿no? Está, por ejemplo, el cuento donde, ya no recuerdo exactamente el nombre, pero el cuento donde es una casa que unos niños van a visitar, y que es como una casa tomada, o sea, recuerdo un poco la casa de Cortázar. Se meten y empiezan a sentir presencias extrañas y la niña desaparece y el muchacho sale corriendo de la casa. Pero eso es la idea de lo desconocido, de lo extraño, de esas presencias que están alrededor de nosotros y que pueden ser fantasmas para algunas personas o pueden ser simplemente el que estamos percibiendo la mala vibra de nuestra época o la presencia del mal, porque el mal también existe, ¿no? Y a veces lo vemos muy de frente y a veces es como esa percepción de que algo está pasando y no entendemos. Y creo que Enríquez logra muy bien hacer eso, ¿no? En su cuento también tiene otro, en La Hostería, donde retoma la dictadura militar argentina. Es escalofriante y simplemente lo que hace es, los ruidos son los que le recuerdan a las niñas, o sea, les asustan a las niñas, ¿no? Pero es el ruido de que ahí fue una estación de policía y un lugar de tortura. Y transmite muy bien, como si ustedes van, digamos, de visita a un lugar donde han torturado gente, se percibe eso en el ambiente. No sé cómo explicárselos, pero es cierto, ¿no? O sea, yo en lo personal sí lo he sentido cuando fui al Estadio Nacional de Chile, por ejemplo, y después de visitar varios lugares de memoria, ya no podía visitar uno más porque era un cansancio espantoso. También por saber el tema, ¿no? Pero porque hay algo en esos lugares que se queda. Y creo que eso es lo que Mariana Enríquez transmite también, ¿no? Y tiene una forma muy... que atrapa muy rápidamente. Eso también es lo que tiene, es como un gancho. Y sabe conectar muy bien con sus lectores, en ese sentido, sus lectores. Entonces, bueno, esas son algunas de las autoras que yo incluí. Hay otras que no incluí, por ejemplo, me hubiera gustado incluir en México a Margot Glantz, que me parece que es una gran autora que trabaja muy bien todo el tema del cuerpo y que trabaja la escritura de otra manera, es escritura fragmentaria, ¿no? Que ha sido profesora en esta universidad también. Y a lo mejor Amparo Dávila, para hablar un poco también de estos cuentos de misterio y también que son medio fantásticos. Y fíjense, a Amparo Dávila se le conoce sobre todo por el tema de el misterio y lo fantástico, pero también está tratando el tema de la violencia contra las mujeres de una manera muy sutil, pero en varios cuentos sí hay referencias, ¿no? A mujeres violadas o a mujeres que son golpeadas, a cosas extrañas que pasan en las casas y que tienen que ver con violencia contra las mujeres. Entonces, eso sería uno de los temas. Yo también trabajo autores hombres, ¿no? Y me interesan mucho, como Juan Rulfo es uno de mis favoritos. Y entonces no es porque no trabaje escritura de todo tipo, ¿no? Y de otros países y todo, pero sí me interesa mucho destacar que en América Latina hay grandes voces literarias y que son muy variadas además. Y precisamente Vindictas está haciendo un gran trabajo en ese sentido, ¿no? Entonces, por eso, para mí fue una gran oportunidad escribir este libro, bueno, dar este curso y que de este curso se derive este libro, y estoy muy agradecida a la Fundación para las Letras Mexicanas
y a Grano de Sal por publicar, y a ustedes por leerlo y por enterarse un poco de este libro. Me pregunta Laura que cómo encontré yo una habitación propia. Bueno, yo creo que la encuentro a ratos, desafortunadamente solamente, pero yo siempre sentí yo fui una gran lectora de niña, y leí revuelto todo, y leía sin que, o sea, leí los libros de niños, pero también leí, no sé, a Elena Poniatowska cuando tenía 10 años, o cuestiones así, ¿no? Y la verdad fue una gran oportunidad de poder leerlo como quisiera, sin que hubiera ningún tipo de censura en lo que había a mi alrededor. Y de repente, no sé exactamente, empecé a escribir, pero escribía escondidas, escribía en la noche, cuando tenía tiempo, o en la tarde, etc. Pero la escritura ha sido para mí siempre una necesidad, diría en un sentido, pero no tuve tanta confianza en escribir yo como ficción. He escrito muy poquita ficción, ¿no? Todavía. Espero. Pero en todo caso el camino que encontré fue por la historia, por un lado. Yo empecé haciendo mi sociología y luego una maestría en historia, y un poco la historia era que me iba a dar oportunidad de conocer otras historias y de escribir. Pero siempre había tenido interés en la literatura, entonces acabé volviendo al lugar de origen, digamos, que era la literatura en un sentido, pero ya con esas miradas desde la sociología, la historia y lecturas propias de género, porque en ese momento todavía no había mucho. Cuando yo hice mi doctorado sobre mujeres, empezaba, pero no donde yo estaba. Y la verdad es que en la literatura y en las lecturas que yo he hecho, trato de conjuntar de alguna forma, pues como yo digo de las otras autoras, mis experiencias y mis conocimientos o mis acercamientos académicos, digamos, desde el género. Lo que pasa es que es interdisciplinario en muchos sentidos. El feminismo es interdisciplinario, ¿no? Porque tenemos que pensar en el lugar de las mujeres en el mundo, las posibilidades de estar en el espacio público, las posibilidades de escribir, las posibilidades de trabajar, de desarrollarnos como personas, de cómo vivimos con nuestro cuerpo en este mundo que está generalizado de muchas formas, ¿no? Atravesado por el género. Entonces, de alguna forma, la academia me dio la posibilidad de encontrar ese cuarto propio que necesitaba. Y en muchos momentos, junto con lo que decía Virginia Woolf también, de pues tener la posibilidad de sobrevivir, ¿no? De no estar teniendo que dar 50 clases para poder trabajar, para poder vivir, y entonces tener tiempo para escribir. Porque yo sí creo que, o sea, es cuestión de tiempo, y como dice Woolf, no de tanto de que tengas 5 horas, sino que tengas 1 hora en que te puedes concentrar. Porque no es lo mismo estar pensando, por ejemplo, en una columna. Yo escribo una columna a la semana en El Economista, ¿no? Entonces puedo dedicarle 2-3 horas. Pero en 2-3 horas es un tipo de escritura, digamos que sí la trabajo porque estoy tratando de llegarle a los a quienes me están leyendo. Pero un texto literario o un texto de análisis académico obviamente es otra cosa. O para mí necesito más tiempo. Entonces, creo que la academia para mí fue un camino que me ayudó. Y que aparte de eso, bueno, pues es también la cuestión de realmente de tener el deseo de hacerlo, ¿no? Y de buscar las circunstancias adecuadas para eso. Y en las autoras, que yo pienso, por ejemplo, pues hay autoras que lograron en ciertos momentos, por ejemplo, Bombal, en gran parte fue su posibilidad de escribir. Yo creo que fue porque salió de Chile, de una familia muy tradicional, leía muchísimo y tenía contacto con escritores, pero lo que marca más su escritura es cuando está en Argentina y de otra manera conoce a Lorca, conoce a Neruda, es amiga de Neruda, conoce a Borges, está en un ambiente muy abierto, muy artístico, ¿no? Y eso le inspira para escribir. En el caso de Elena Garro, por ejemplo, empieza como periodista, luego está de viaje y empieza a escribir cartas. Para mí sus cartas son como un preludio de su literatura posterior, que ahí se ve que hay una escritora, que hay poesía, que hay fuerza literaria, etc. Y así podemos ir pensando. La que es extraordinaria es Rosario Castellanos, ¿no? Todo lo que hizo, ¿no? Que era profesora,
era filósofa, pero fue profesora aquí, estuvo en toda la difusión de la UNAM, en cultura, y al mismo tiempo daba clases y al mismo tiempo escribió y escribió muchísimo. O sea, ella tiene una gran disciplina y una gran creatividad, es muy admirable en ese sentido castellano, ¿no? por todo lo que sí logró. Entonces, bueno, por ahí iría, no sé si nos da tiempo de que a la mejor gente que está en la sala quiera hacer algo. Sí, les pasamos la palabra a quien quiera intervenir. Y ahorita que te escuchaba que decías un cuarto propio, como decía Virginia Woolf y lo pones en la introducción, 500 guineas y que el cuarto se pueda cerrar, ¿no? Para que puedas tener pues tu intimidad, tu proyecto de vida, tu libertad. Es bien importante cómo hay otras escritoras, por ejemplo, me encanta Dalia de la Cerda, y aparte de ahí puedo escribir desde los Zulus, ¿no? También de Gloria Saldúa, porque a fin de cuentas las 500 libras y el cuarto propio es lo más horriblemente clasista que uno puede leer. Entonces, esa respuesta de otras escritoras de decir, pues ¿sabes qué? Gloria Saldúa, yo escribo en el baño, yo escribo mientras estoy en el baño, quiero decir, a mí eso sí me hace bien importante porque ¿quién tiene acceso a la gente? ¿No? Pero aparte de todo, yo lo uso como un símbolo, o sea, porque a lo mejor hay escritoras que escribían en la cocina, ¿no? Las Bronte escribían en el comedor de su casa y escondían lo que escribían cuando llegaban las visitas. Entonces, obviamente no es la idea, y hay escritoras que escriben en un café, que no pueden escribir en su casa encerradas porque el silencio les molesta. Entonces sí diría yo que es algo simbólico, ¿no? Y lo de las 500 líneas, bueno, es que sí necesitas poder comer, y más que nada, o tener a alguien que te aloje y que te pueda dar algo de comer. Porque, por ejemplo, los escritores más miserables, como Baudelaire, ¿no? se la pasó con deudas toda su vida, viviendo en una situación espantosa, y le escribe unas cartas a su mamá donde se está quejando todo el tiempo de que tiene deudas, de que vive muy mal, de que está enfermo porque vive en lugares húmedos, y de que le mande dinero porque ya no puede ir más con las deudas. Entonces, obviamente no vamos a idealizar la situación que se necesita para escribir. O sea, hay mucha gente que escribe en condiciones de guerra, lo están haciendo en este momento, ¿no? Y lo hacen como pueden. Pero digamos, a lo que me refiero yo es que para hacer una literatura a la altura de lo que quiera cada quien, lo que sí se necesita, aunque sea 5 minutos de concentración, que implica no tener que ocuparte de nadie. Y en particular para las mujeres implica poder cerrar la puerta, es decir, que no venga alguien a pedirte hacer algo, o que tu niño esté llorando, o que alguien esté enfermo y tengas que ir a cuidar. O sea, eso, pero tienes mucha razón, no podemos quedarnos en la idea clasista, que también sería el tema de Virginia Woolf, ¿no? Porque ella recibe una herencia. No sé, pero estoy de acuerdo en lo que estás señalando, porque además, o sea, lo hemos visto en grandes escritores. Dostoyevsky tampoco tenía ningún cuarto propio, o sea, tenía unas guardillas de ese tamaño y vivía en condiciones pésimas, ¿no? Diferentes de Tolstoy, por ejemplo. Pero no quiere decir que escribe uno mejor o peor que el otro. Lo que pasa es que tenían la misma pasión. Yo sí creo que hay que tener una pasión por escribir, ¿no? O sea, a menos que sea, porque puedes escribir estilo bestseller, de que bueno, yo quiero que mi libro se venda. Pues voy a escribir en el español más neutro que pueda para que sea fácil traducirlo, se venda en todos los aeropuertos y me compren muchos libros, ¿no? Esa es una opción. La otra es, voy a escribir lo que a mí me interesa como mejor pueda, con el lenguaje más simple o complejo, porque siempre hasta el simple es muy complejo, y creo que eso depende de la pasión, ¿no? De cada quien. Pero sí, gracias. Sí. Y yo agradezco a Virginia Woolf que nos ayuda ahorita a argumentar la autonomía económica, ¿no? O sea, nos está ayudando a la interdependencia de los derechos, ¿no? Un derecho a un proyecto de vida propio, pero ahorita en la Agenda 2030 uno de los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030 es la autonomía económica, ¿no? De las mujeres, pues, y creo que si no tuviéramos un cuarto propio y las reflexiones de Woolf,
obviamente traducidas, ¿no? Interpretadas en el caleidoscopio del que hablaba Georgina. Tenemos esa inspiración, ¿no? También lo quiero creer así. Bueno, pues sí ha sido un disfrute el poder conversar aquí en esto que le llamamos conversatorio de tu obra, y pues alguien que quiera intervenir, que quiera preguntar, tenemos aquí a la autora del libro, que quieran, ¿sí? Entonces le voy a pasar. Ah, ok. Pues igual sí, o te llevo. No. ¿Sí? Sí. Igual aquí para que te vea la cámara, porque bueno, estamos grabando, nos hizo el favor las autoridades de la facultad de grabar, no se está transmitiendo, pero se va a subir a la página de la facultad. Hola, hola. Bueno, va a ser un poco larga mi intervención, espero no haya problemas. Rescaté varias partes de todas las que participaron, desde la autora hasta las demás. Voy a empezar con Lucía. Esto de la simplicidad es compleja, pues me recuerda mucho a Rulfo, ¿no? Y su escritura. Siempre tengo muy presente el Oyes ladrar a los perros del Llano en Llamas, y precisamente cómo con las palabras del pueblo él pudo llegar a donde nunca nadie más pensó que se pudiera, ¿no? Con respecto a esto que mencionas de que el mal también existe, y regresando a lo de la literatura, pues me recuerda igual a la insoportable levedad del ser, y cómo Sabina, que es una de las personajes más importantes, odia la música porque le recuerda a los campamentos socialistas donde ponían canciones nacionalistas todo el tiempo, y cómo ella genera un amor por los panteones precisamente por esta contraposición, ¿no? Y cómo su amante no entiende, simplemente le genera una aversión enorme esto, ¿no? Y también con esto de los lugares en donde se torturó a la gente, ahora con Carlos Ruiz Zafón y La sombra del viento, de cómo el personaje del general Fumero, que era un torturador, básicamente engloba esta sensación de la que tú nos mencionas, que es tan difícil de describir, pero cuando estás en esos lugares lo sientes inmediatamente, y en La sombra del viento pues pues eso, o sea, te perfora, ¿no? La piel casi. Y esto de la relación de las mujeres con la naturaleza, también me gustaría mencionar una película que está nominada ahorita a los Óscares, de Hamnet, dirigida por una mujer directora, y cómo se ha hecho una crítica, bueno, más bien se ha hecho una conversación muy amplia al respecto, porque al ser dirigida por una mujer es foco de atención y de críticas mucho más severas que algo dirigida por un hombre, ¿no? A mí me conmovió mucho por la manera en la que se lleva la pérdida, el dolor, la sensibilidad, y mucho más por la conexión con la naturaleza, y cómo pues a la protagonista siempre dicen que es bruja por saber casi no pues, la historia de siempre, ¿no? Entonces pues estas son como varias cosas que quería mencionar. Con respecto a lo de Georgina que dijo la estética recupera el horror y el afán actual tanto de las nuevas generaciones como incluso también de la nueva retórica mundial hasta cierto punto, de la perfección y de la limpieza y de esto del clean look y cosas por el estilo. Me recuerdo mucho a la discusión que tuvimos cuando nos conocimos acerca del horror y de Frankenstein, justamente de la película, y creo que sería lindo como traerlo, pero a eso no voy a entrar tanto para no extenderme. Y también de lo de construir una habitación propia, me recordó mucho a una exposición que hubo en el MUAC hace unos años, en el que era una exposición feminista, donde no sé si ubiquen la Sinfonía del Silencio Monótono, que es de Yves Klein, que básicamente son 20 minutos de una orquesta y luego son 20 minutos de silencio. Y entonces lo que hacía esta artista era mostrar cómo esos 20 minutos de silencio en la vida de una mujer era el llorar de su bebé recién nacido, ¿no? Y te ponían la partitura, la partitura manuscrita, y tú escuchabas como no había silencio, ¿no? O sea, entonces era algo muy choqueante,
en el sentido de, precisamente, de lo que se plantea de cómo construir una habitación propia y lo simbólico e importante que puede ser para avanzar en la vida, ¿no? Y finalmente, ya para terminar con esto de lo de la investigación, creo que mencionaba Laura de los nombres de las mujeres de la independencia, pues le pasaba mucho a, creo que era Rosario Castellanos, ¿no? Es la esposa de, no es Rosario Castellanos. Exactamente, es la esposa de Octavio Paz, ¿no? Y algo que sí, disculpe. Me recuerda mucho, me da mucha risa que últimamente se les ha volteado en muchos sentidos, porque ahora es como, es el esposo o el ex de alguien, ¿no? O sea, como ahora está pasando con Shakira, ¿no? Ah, sí, hacen titulares de, sí, el ex de Shakira, o el papá de la hija de Kazu, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces este nuevo cambio me gusta mucho verlo, pues, históricamente hablando. Y pues ya ahora sí, al final, pues también esto de lo de mantener el nombre o el apellido del esposo, me recuerda lo que está pasando ahora en Francia con Gisèle Pelicot, que decide ella mantener el nombre de su esposo, y precisamente vi hace poco una entrevista, porque ella, como sabrán, acaba de sacar un libro en el que ella dice que ella mantiene el apellido por su familia, porque su familia tiene ese apellido, y lo hace por sus nietos, porque ellos mantienen ese apellido. Y dice una parte que me impactó mucho de, pues el señor Pelicot ya prácticamente ha sido olvidado, o sea, ya ni siquiera recordamos que es él el que les dio ese apellido, ¿no? Y ahora ellos son los que están orgullosos de tenerme a mí como una abuela por todo lo que ha pasado durante, pues, lo que sabemos de su juicio, ¿no? Y pues muchísimas gracias, estoy sí, muchísimas gracias. Muchas gracias. Lía, muchas gracias. ¿De qué colegio? ¿De letras? No, ¿qué es eso? Antropología. Ah, ok. ¿Alguien más quiere participar? ¿De quienes están acá? ¿No? Pues bueno, yo agradezco. ¿Tú? Ok. Sí, igual acércate para que se grabe. Es que estaba hablando sobre el silencio y lo que significaba el silencio para una mamá, ¿no? Entonces yo, además de estudiar filosofía, también me gusta la danza, y hace rato estaba yo dando una sesión a una persona de música, bueno, no de música, más bien de ritmo, ¿no? Entonces, ¿qué estábamos haciendo? Bueno, estábamos tratando de seguir el compás de la canción, y me dice, sí lo entiendo, ¿no? Lo puedo hacer, pero es que en mi mente escucho mucho ruido. A pesar de que solamente está el metrónomo, empiezo a escuchar mucho ruido. Eso me hizo pensar en esto que acabas de decir, ¿no? Que a veces esa habitación propia, pues justamente sucede, o como lo habían dicho hace rato, es un estado, ¿no?, mental pues de tener enfoque, ¿no? De poder estar enfocadas, así sean 5 minutos. Y bueno, ya solamente para agregar algo extra, lo que nos dejó la maestra Lourdes de la performatividad, y que lo estaba diciendo Georgina cuando llegué, lo conecté con esta cuestión de que estaban diciendo después sobre la analogía, la metáfora de la habitación propia, con que pues también implica salir de esa performatividad, ¿no? Cuando dices, no voy a cuidar o no voy a hacer otra cosa que le podría corresponder a como que a una cuestión de género, este es el ejemplo, ¿no? Entonces como que es salir como de ese performance de ser mujer para dedicarme a este silencio mental o enfoque. Y ya nada más. Gracias, Heidi. Yo quisiera recuperar así rapidito lo que me parece importantísimo, cuando tú hablaste de la patologización. Ese me parece un fenómeno muy grave,
viene del Manual de Psiquiatría de los Estados Unidos, que se renueva cada año, y cada año hay más síndromes. Entonces ahora las personas no podemos estar tristes, ansiosas y tal, porque tenemos que corresponder a un síndrome de algo, y yo creo que se están patologizando emociones que son muy naturales en los seres humanos, lo que no quiere decir que a veces sí necesitamos un apoyo. Y yo rápidamente hago comercial por las terapias psicoanalíticas, porque creo que hay unas formas de conductismo que nos están llevando a unos excesos, y también en las neurociencias, algunas formas. Gracias. Y creo que sí, completamente de acuerdo. O sea, yo veo que cuando se sienten, o sea, tienen estas experiencias, nos sentimos como, sentimos una gran otredad de nosotras mismas. Y eso es o sea, porque en verdad creemos que es algo que nos está como poseyendo, que es, o sea, y nos colocamos en un sentido de exterioridad, en el cual buscamos como la cura siempre justo en el afuera. Y un poquito es, pues más bien ser, o sea, este sentido de la pasión, del valor, ¿no? De encontrarnos en esa tristeza, en ese desasosiego, voy a decir, incluso en el resentimiento social, pero ahí también nos encontramos, ¿no? Entonces este sentido del mal estético y la literatura, y yo creo que estas autoras, todas ellas, nos permiten justamente acercarnos de una manera mediada por la literatura o por el arte, ¿no? En el cual uno sí puede entrar y sumergirse en lo más profundo sin caer justamente en esto de enfermedad mental. Y para terminar, a mí me gustaría mucho comentar como en este círculo que justamente se señala de Clarice Lispector que es el amor, y está presente ahí como el sentido del amor como hacerse un poquito menos, como que el sentido del amor, de hecho hace rato nosotros en clase de género estuvo presente en muchos estudiantes que hablaban del amor y el amor, y entonces yo decía, bueno, pero ¿qué es eso que están señalando y que es tan deseable, ¿no? Y bueno, Clarice Lispector, tú citas en esta parte de la flor pequeña, que es la mujer más pequeña del mundo, que es como de 45 centímetros, yo me acuerdo de eso porque era la mitad de lo que es mi hijo de 2 años, ¿no? Entonces se me imaginaba, y que ella se enamora de un explorador, ¿no? Que todo lo que tiene que ver con la otredad, lo ajeno, y que su amor, o sea, él se siente pues también atraído y enamorado por ella por alguna razón, pero el amor de ella hacia él es como un sentido dice Clarice Lispector, pues si él supiera que se enamoró igual de él, de que su anillo, que también se enamoró lo mismo que por sus botas, porque el sentido del amor justamente no está en este sentido como del amor romántico, ¿no? Sino un amor que es una pasión, una mirada diferente del mundo, de apreciar quizá el momento, las pequeñas cosas, y encontrar ahí el todo, ¿no? A mí me parecía incluso una experiencia muy mística desde Clarice Lispector. En Helen Sissois reivindica el amor como algo en donde el lobo se deslobiza para amar. Ajá, y a mí me parece así como una de las ideas, bueno, yo éticamente creo que ahí está colocado, porque es como dar un paso para hacerte tú un poquito menos para que aparezca la otra persona. Entonces eso me parece así maravilloso. O sea, dice, Helen Sissois es muy directa, muy irónica, muy sarcástica, y dice ella, ¿quién se va a enamorar de una oveja? O sea, la oveja no te representa ningún riesgo, ningún nada, ¿no? O sea, te enamoras del lobo, pero no del lobo que te representa, que puede ser, que te puede comer, ¿no? Y también Clarice Lispector justo es eso, el amor es no ser comido, ¿no? Y entonces, ahí ellas ya están poniendo, o sea, desde los feminismos ya están proponiendo sentidos del amor diferenciados, resignificando el amor romántico. Y entonces dice Helen Sissois, es ese lobo que te mira y que puede contenerse, se deslobiza, se desnaturaliza por amor. El amor es tan fuerte, incluso dice ella también, que el amor, aunque no se ha correspondido, a ti ya te genera, es una experiencia tan, diríamos, como una pasión alegre, spinoziana, tan fuerte, que aunque no se ha correspondido, a ti ya te transforma. Y creo que justo todas estas autoras están ahí colocadas, y cuando Lucía Melgar
se acerca a cada una de ellas sin, por supuesto yo no voy a decir que no hay una mutación de las autoras a través de tu mirada, pero lo que voy a decir es que hay un gesto de generosidad al hablarnos de su historia, al hablarnos de su obra, y en el cual ella no se hace del todo tan presente, ¿no? Entonces, ese dar paso atrás para que aparezca lo otro, yo creo que es el sentido de pasión, ¿no? del que estamos hablando ahora, de que no tengamos miedo de vivir apasionadas, apasionados en el arrojo, en el riesgo, ¿sí? Del que habla también Mariana Enríquez, ¿no? Con la obsesión, ¿sí? Que ahí hay que hablar también de un sentido del autocuidado, por supuesto, claro, ¿no? Pero no podemos en ese sentido de purificación evitarlo, ¿no? Entonces, pues como para cerrar, hablar de que es una mirada amorosa a lo que es aquí y sumamente generosa de todas las autoras. Muchas gracias. Pues yo me sumo a eso, ¿no? Das un paso atrás para que aparezcan tus 11 más feminicidios, las autoras del feminicidio. Pues te agradecemos muchísimo, Lucía, haber escrito esto, compartirlo aquí en un país como México, ¿no? Creo que también darles espacio a estas autoras latinoamericanas, incluidas las mexicanas, es muy valioso. Y pues gracias por haber venido, a quienes son estudiantes de nuestra asignatura y a quienes vinieron hoy, gracias. Y pues gracias, muchas gracias a Laura, a Georgina, a María Teresa, es un honor también tenerte aquí en esta facultad. Y pues vean en la cartelera las demás actividades que hay. En el marco del 8M van a salir varios contingentes de acá de la facultad, creo que va a haber un taller de pancartas. Entonces, bueno, pues estamos en eso, ¿no? De aquí a una semana hay muchas actividades que les pueden atraer en esta invención colectiva feminista desde el claustro de profesoras de género y la Comisión Tripartita Autónoma. Pues buenas tardes, descansen y nos seguimos viendo por acá. Gracias.